Hola, muy buenas. Hoy hablaremos sobre la filosofía analítica de Wittgenstein, el Wittgenstein de Tractatus y el de las investigaciones filosóficas. No olvidemos que Wittgenstein se divide en dos, el vivo y el muerto. Bueno, o de forma más académica, el Wittgenstein de Tractatus y el Wittgenstein de las investigaciones filosóficas póstumas. Luego diremos el porqué de esto. Bueno, Ludwig Wittgenstein es uno de los filósofos más influyentes del siglo XX. Su pensamiento se divide en dos periodos claramente diferenciados, representados por sus dos obras principales, Tractatus Logico Philosophicus, o el Tratado de la Filosofía Lógica, y las investigaciones filosóficas. El primer Wittgenstein, su enfoque era lógico, lenguaje ideal, estructura del mundo. En el cambio, el segundo Wittgenstein era lenguaje ordinario, juegos del lenguaje y su uso cotidiano. La frase clave del primer Wittgenstein es: los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. En cambio, el segundo es: el significado de una palabra es su uso en el lenguaje. El objetivo de Wittgenstein primero es delimitar lo que se puede decir con sentido, y el segundo es disolver problemas filosóficos mediante el análisis del uso. La gran transformación. Wittgenstein realizó una de las transformaciones intelectuales más radicales en la historia de la filosofía. Después de publicar el Tractatus y considerar que había resuelto todos los problemas filosóficos, abandonó la filosofía por años. Cuando regresó, rechazó sus propias ideas anteriores y desarrolló un enfoque completamente nuevo. Es decir, se fue, volvió y dijo: ¿Quién hizo esta cochinada? Wittgenstein. Ah, lo hice yo. Y hizo todo de nuevo. La metáfora de la escalera. En el Tractatus, Wittgenstein compara su obra con una escalera. Mis proposiciones son esclarecedoras de este modo. Quien me comprende acaba por reconocer que no tienen sentido. Debe superar estas proposiciones, entonces tiene la justa visión del mundo. Esta escalera representa su propio método filosófico. Una vez que se sube, debe ser tirada. Esta idea presagia su posterior rechazo del Tractatus, o sea, de su propia obra. Wittgenstein en ese libro dice: lo que se puede decir en absoluto se puede decir claramente, y de lo que no se puede hablar, de eso hay que callar. En síntesis, esta frase se resume o se puede decir con ejemplos. Vamos a hablar sobre los ácidos corroen metales. Eso es una profesión que es verdadera, se puede ver. Pero no podemos decir Dios es todopoderoso. ¿Por qué? Porque ¿qué es Dios? ¿Qué es todopoderoso? Exacto. Esto es lo que habla Wittgenstein. Ahora, ¿qué caracteriza principalmente la evolución filosófica de Wittgenstein? Pues, no. Esto puede ser, ¿no? La decisión del racionalismo en el grifo. No. Ya, a ver, perfecto. Evolución filosófica. Acá lo pueden leer, los dejo allí. Y pasamos al siguiente punto. La biografía de Wittgenstein. Su nacimiento es el 26 de abril de 1889 en Viena, Austria. Su fallecimiento el 29 de abril de 1951 en Cambridge, Inglaterra. Él fue ingeniero, uno de los más destacados también, ¿no? No era cualquier cosa. Luego se volvió filósofo con Bertrand Russell. Creo que era su profesor, si no me equivoco. Una anécdota de él es que en la facultad de ingeniería, en donde no le iba nada mal, le dijo un profesor, yo soy ingeniero porque mi padre me dijo que sea ingeniero, pero en realidad no me gusta, quiero ser filósofo, pero estoy ya a punto de terminar mi carrera. ¿Usted qué me recomendaría? El profesor le dijo confiado: tú sigue tus sueños, quieres ser filósofo, sélo, sé el mejor. Y siguió sus palabras, siendo el más influyente del siglo XX. Él fue profesor en Cambridge, pero también trabajó como maestro rural, arquitecto y jardinero. O sea, también ejerció de ingeniero a las finales. Es un filósofo atípico. Wittgenstein no era un filósofo académico convencional. Él venía de una familia rica.
Su padre murió cuando él era joven, o sea, dinero no le faltaba. ¿Pero qué hizo él? Donó todo. Donó todo y se quedó con lo mínimo para vivir. Y bueno, renunció a su herencia millonaria, trabajó como maestro en aldeas austriacas, diseñó una casa modernista para su hermana y sirvió como médico en la Segunda Guerra Mundial. Su vida refleja su filosofía, una búsqueda constante de autenticidad y claridad. Bueno, acá hay una línea de tiempo, ahí podemos verlo. Ya. La casa de Wittgenstein. Ah, ya, sí, sí, esto es importante. No, no, esta es la casa de Wittgenstein. Me llega. ¿Qué característica de la vida de Wittgenstein refleja mejor su enfoque filosófico? ¿Su educación exclusiva de la academia? No. ¿Su búsqueda de autenticidad? Sí, sí, esta. Ahí está. Ahí pueden leer la explicación si gustan. Siguiente. Wittgenstein y su contexto en el Círculo de Viena y la filosofía analítica. Bueno, el nacimiento de la filosofía analítica con Wittgenstein. La filosofía de Wittgenstein surge en un contexto de profunda transformación intelectual a principios del siglo XX. La filosofía analítica nace como reacción contra el idealismo alemán y la metafísica tradicional. En ese se crea el Círculo de Viena. Este es un grupo de filósofos y científicos reunidos en Viena en la década de 1920. Estos estaban influenciados por el Tractatus de Wittgenstein. Entre ellos tenemos los principios fundamentales, el empirismo lógico, el verificacionismo. Esta es la siguiente clase que vamos a hacer de filosofía. No, estamos adelantando un poco nada más. La unificación de la ciencia. Las figuras clave, Moritz Schlick, Rudolf Carnap, Herbert Feigl y ¿cómo es esto? Friedrich Geismann. Dato curioso, todos estos se reunían en la casa de Moritz Schlick. No obstante, Moritz Schlick es el primero en morir por asesinado por un estudiante nazi que en plena clase en la universidad se levantó eh, y lo mató de 5 balazos, si no me equivoco, por la espalda. Esto porque Morris Slick era judío. Ya saben cómo era en esa época, lamentablemente. La influencia del Tractatus en el círculo. Los miembros del Círculo de Viena leían el Tractatus semanalmente y lo analizaban y lo discutían, discutiendo cada proposición. Para ellos, Wittgenstein había proporcionado las herramientas para eliminar la metafísica, basar la filosofía en la lógica y conectar la filosofía y la ciencia. La ironía es que, segundo Wittgenstein, rechazaría todo esto. Es irónico. La revolución lingüística. A principios del siglo XX, la filosofía experimentó un giro lingüístico. El lenguaje se convirtió en el centro de la reflexión filosófica. Corriente, pragmatismo. Lenguaje como herramienta social. Influyó en su segundo periodo. Bueno, acá podemos ver una tabla. No, no hay mucho importante acá. Esta creo que sí. Positivismo lógico. Lenguaje como sistema lógico. Influenciado por el Tractatus. Bueno, la filosofía es una batalla contra el hechizo que ejerce sobre nuestro entendimiento el uso del lenguaje. ¿Qué relación tuvo el Círculo de Viena con el primer Wittgenstein? Bueno, esto es fácil. Eh, el Círculo de Viena adoptó lo que decía el Tractatus. Así que adoptó el Tractatus como texto fundamental de su movimiento. Sí, está correcto. Ahí pueden leerlo. Aunque ya lo expliqué, ¿no? Me decepcionarían. Sé que ustedes son inteligentes. Ahora hablaremos sobre el Tractatus. El primer Wittgenstein, con el Tractatus Lógico Philosophicus, o el Tratado Lógico Filosófico. El proyecto del Tractatus. El libro trata los problemas de la filosofía y muestra, creo, que el planteamiento de esos problemas se basa en la mala comprensión de la lógica de nuestro lenguaje. Exacto. O sea, esta también es llamada la filosofía del lenguaje, porque todo se basa en palabras, en las proposiciones, sí. Estructura de Tractatus. El Tractatus ya, eso no importa. Estas son las proposiciones algunas de las proposiciones que están en el Tractatus. No importa. Ejemplo práctico. La teoría pictórica del significado. Una de las ideas centrales del Tractatus es que el lenguaje representa la realidad como una imagen. Elementos simples, nombres corresponden a objetos.
Estructura lógica. La forma en que se combinan los nombres refleja la forma de los hechos. Isomorfismo. Esta palabra es importante. Hay una correspondencia estructural entre el lenguaje y realidad. Es decir, que puedes ver lo que ocurre, lo que dices en la realidad. En esto se basa toda su, ¿cómo se llama? Toda su filosofía. Por ejemplo, nosotros podemos ver que los objetos tienden a caer. ¿Por qué? Por la gravedad. ¿Eso qué quiere decir? Que existe la gravedad. Es un fenómeno lingüístico que existe. Yo digo, la botella de agua cae. ¿Lo ves? ¿Lo puedes observar? Sí. Por lo tanto, explica. Acaba de caer una botella. En cambio, si decimos algo como Dios es todopoderoso, no podemos verlo en la realidad. No sabemos quién es Dios, no sabemos si existe Dios y no sabemos si es todopoderoso. Un ejemplo de esto es la proposición el gato está sobre la alfombra. Es una imagen lógica que representa un hecho posible en el mundo. O sea, si hay un isomorfismo, puede haber un gato sobre una alfombra. Los límites del lenguaje. Ah, verdad. Casi me olvidó. En el isomorfismo comparan las proposiciones lógicas e ilógicas. Las lógicas pueden ser verdaderas o falsas, como la que dije del ácido. El ácido corroe metales. Puede ser verdadera o falsa. En este caso es verdadera. Pero también puede ser proposiciones falsas. En cambio, las otras proposiciones, como Dios es todopoderoso, no son ni falsas ni verdaderas. Estas simplemente carecen de sentido. O sea, no tenemos la información necesaria para saber si son verdaderas o falsas. Carecen de sentido. Los límites del lenguaje. Para el Wittgenstein del Tractatus, el lenguaje tiene límites precisos. Como dijo al principio, el límite de mi mundo es el límite de mi lenguaje. O creo que era al revés. Bueno, no puede. El orden factorial no trae de producto en este caso. Lo que se puede decir, hechos empíricos, proposiciones con sentido, ciencia natural y lógica. Lo que no se puede decir, ética y estética, religión, metafísica, el sentido de la vida. Un ejemplo de esto, como otro ejemplo, es, por ejemplo, digamos, el, el plumón está seco, no pinta. Lo podemos ver en la realidad. Sí, puede ser verdadero como puede ser falso. Y algo que no podemos decir es, el niño es bueno. Esto entraría dentro de la ética, porque ¿qué es ser bueno? Alguien te respondería, hacer caso a tus mayores. ¿Y por qué ser bueno es hacer caso a tus mayores? Porque por las normas religiosas. ¿Y por qué las normas religiosas? Porque Dios y se entraría en un círculo vicioso que nunca acabaría. Así que no se puede. No se puede. Simplemente no llegarías a un final. La solución del problema de la vida se nota en la desaparición de ese problema. ¿No es esta la razón por la que hombres para quienes el sentido de la vida se hizo claro después de largas dudas y perplejidades no podían decir luego en qué consistía este sentido? Compleja esta frase, aunque no parezca, ¿no? Linda, linda. El misticismo en el Tractatus. Aunque el Tractatus es una obra de lógica, contiene elementos místicos importantes. Lo místico no se puede decir, pero se puede demostrar. El mundo como totalidad no es un hecho, sino algo que trasciende los hechos. La experiencia ética es como ver el mundo subespecie a eterni, bajo la perspectiva de la eternidad. El silencio final. La proposición 7 no es un fracaso, sino el reconocimiento de los límites. Esto nos habla más que nada del Tractatus. Del misticismo en el Tractatus. Esto no importa mucho, ¿eh? Bueno, según el Tractatus Lógico Philosophicus, ¿qué caracteriza a las proposiciones con sentido? ¿Son aquellas que expresan verdades eternas y necesarias? No. Como dije, las que tienen sentido pueden ser verdaderas o falsas. Son imágenes lógicas que presentan posibles estados en affairs. Sí. Son imágenes que pueden ser. Sí. Construcciones lingüísticas independientes de la realidad. No. Por el isomorfismo, no. O sea, es una de estas dos. ¿Qué es affairs? Ni idea qué es affairs. ¿Habla de affairs acá? ¿Puse affairs? No, no puse affairs. Así que sería el otro. No. ¿Qué era affairs? Tengo tratado de producción de sentidos.
Ah, estados de cosas. Ah, ya. Claro, claro. Ya. Sí, está bien. Me equivoqué, me equivoqué. Sigamos. Wittgenstein 2. Investigaciones filosóficas. El nuevo camino filosófico. La filosofía es una lucha contra la fascinación que ejercen sobre nosotros las formas de expresión. Esta ya es el nuevo pensamiento de Wittgenstein. Pero esto no lo llegó a publicar porque murió antes de poder hacerlo. Se encontraron en su departamento una vez fue, bueno, ya saben, encontrado muerto. Y sus alumnos fueron los que lo publicaron. Acá hubo un giro filosófico. En las investigaciones filosóficas, Wittgenstein rechaza completamente su obra anterior y propone un nuevo método. Dice, relee el Tractatus y dice, ¿quién es esta cochinada? Ah, fui yo, ¿verdad? Y ya, dice, ya, lo voy a corregir. Acá tenemos un lenguaje ideal. En cambio, en las investigaciones es un lenguaje ordinario. En el Tractatus solo se usa para la lógica. Tiene múltiples usos. En el Tractatus hay límites precisos. En las investigaciones, formas de vida. En el Tractatus es un sistema cerrado. En las investigaciones, un sistema abierto. Y acá él hace una crítica a él mismo. Me hace recordar a cierto bigotón llamado Nietzsche. Bueno, él dice, la crítica al lenguaje ideal. Wittgenstein ahora argumenta que la búsqueda de un lenguaje perfecto es un error filosófico. El lenguaje ordinario está bien, no necesita ser mejorado o corregido. Los problemas filosóficos surgen cuando abstraemos el lenguaje de sus usos reales. La claridad viene de mirar cómo usamos realmente las palabras. Metáfora. Es como si alguien quisiera mejorar una ciudad construyendo calles perfectamente rectas, sin darse cuenta de que la irregularidad de las casas antiguas es precisamente lo que hace la ciudad funcional y viva. Los juegos de lenguaje. Con esto se emocionaba Wittgenstein. El concepto central de las investigaciones es el de juegos de lenguaje. Pero, ¿qué es un juego de lenguaje? Un juego de lenguaje es un sistema de comunicaciones humano con reglas propias. Acá tenemos ejemplos. Ordenar y obedecer, describir objetos, hacer predicciones, contar chistes o rezar. La multiplicidad de los juegos de lenguaje. Wittgenstein enfatiza que no hay una esencia común a todos los usos del lenguaje. Considera, por ejemplo, los procesos que llamamos juegos. Me refiero a juegos de tablero, juegos de carta, juegos de pelota, juegos de lucha, entre muchos otros. ¿Qué es común a todos ellos? No digas, tiene que haber algo común a todos. De lo contrario, no se llamarían juegos. Sino mira si hay algo común a todos ellos. Bingo. Esta observación aplica al lenguaje. No hay una esencia única, sino semejanzas de familia entre diferentes usos. Formas de vida. Los juegos del lenguaje están incrustados en lo que Wittgenstein llama formas de vida. Características de las formas de vida. Son compartidas socialmente. Incluyen prácticas y actividades. Tienen reglas implícitas. Constituyen el trasfondo del significado. Ejemplos de forma de vida. La práctica científica, la vida religiosa, las relaciones familiares y las actividades artísticas. Acá Wittgenstein dice, el significado de una palabra es su uso en el lenguaje. Es decir, que una palabra puede significar una cosa y otra cosa. Es como un homófono, algo así. Según las investigaciones filosóficas, ¿qué son los juegos de lenguaje? Son lógicos formales con reglas estrictas, ¿no? Diversas formas de uso del lenguaje con reglas propias. Sí. Acá está su explicación, pueden leerlo. Luego tenemos la comparación del antes y después del pensamiento de Wittgenstein. Acá pueden ver ustedes el gráfico, de verdad. No es necesario explicar esto, solo es una comparación. No es necesario ver esto. Esto sí, es el juego de lenguaje, el corazón del segundo Wittgenstein, explorando la diversidad del lenguaje humano. El concepto de lenguaje de juegos de lenguaje es central en el segundo Wittgenstein. Veamos en detalle cómo funciona esta idea revolucionaria. La analogía del juego. Wittgenstein usa el juego como modelo para entender el lenguaje porque
Características compartidas entre juegos y lenguaje. Los juegos y el lenguaje tienen reglas, requieren participación activa, son sociales, tienen propósitos y permiten la creatividad. Ejemplo. Este es el ejemplo más claro para describir esto. El juego del ajedrez versus el lenguaje matemático. Si tú solo pones la dirección a la que van las piezas, tú no comprendes. Pero una vez colocas las piezas y sabes las reglas, sabes el porqué de esas líneas. Por eso, el ajedrez no describe nada en el mundo real, pero tiene reglas claras y propósitos definidos de manera similar. Las piezas, como palabras en un vocabulario, los movimientos como reglas gramaticales, las estrategias como usos creativos del lenguaje y el objetivo como propósito comunicativo. Nadie pregunta, ¿qué representa el caballo en ajedrez? Claro que no. Simplemente aprenden a moverlo según las reglas. De manera similar, muchas palabras funcionan según reglas de uso, no por lo que representan. Eso se ve muy reflejado sí, en el lenguaje coloquial. Acá hay ejemplos. Ujú. Acá hay otros más ejemplos. Esos son ejemplos más que nada, no hay mucho que explicar. Pero en síntesis, los juegos de lenguaje quiere decir que, como en el ajedrez, no te preguntas el por qué. O sea, qué simboliza lo que dice, sino que una vez sabiendo las reglas, tienes que cumplirlo sí o sí. Esos son los juegos de lenguaje. Según Wittgenstein, ¿qué relación existe entre los juegos de lenguaje y las formas de vida? ¿Todos son independientes de la forma de vida? No. Los juegos de lenguaje están incrustados y dependen de la forma de vida. Puede ser. ¿No son asociaciones lógicas de los juegos de lenguaje? No. Los conceptos son no. Chévere. Por último, esta. Chévere. Ahí está el por qué. Bueno, esta fue más corta. A veces las memoteñas, ya saben, si las quieren, pídanmela. Yo les cobraré y les daré mi material. Acá también es el cuestionario y los ejercicios prácticos para que ustedes puedan analizar y reflexionar sobre la filosofía analítica de Wittgenstein. Y una pequeña conclusión donde está todo resumido. Una vez dicho esto, junto acá con la cara de Wittgenstein, nos despedimos. Espero me hayan comprendido y les haya ayudado en algo en la comprensión de Wittgenstein. Nos vemos y conmigo es hasta otro día. Adiós.